Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí estamos en nuestra tercera mini charla de Kit Espírita, preparando ahí nuestra mochilita hacia nuestra evolución. Como ya sabéis, ¿no? Tenemos ahí este kit de excursionista para esta vida y con algunas, ¿no? Algunas herramientas que nos pueden ser útiles. Nosotros, bueno, vamos a proponernos cada lunes una de esas herramientas, exponiendo un poco qué significa y cómo podemos utilizarlas. Y la tarde de hoy vamos a hablar de la fluidoterapia. Ya sabemos que, bueno, cuando vamos de excursión es necesario, bueno, siempre llevar, ¿no? Algo de agua o de comida o de pilas para que nos dé energía, ¿no? Para seguir en este camino. Así que la fluidoterapia es esta manera de mantenerse siempre hidratado, ¿no? Y energizado para esta aventura que tenemos hoy hoy día, ¿no? En esta encarnación para esta vida. Y porque posiblemente podemos utilizar a lo largo de todas nuestras vidas, sean tanto cuando estemos encarnados como estamos desencarnados. La fluidoterapia es una transfusión de amor. Nosotros vamos a intentar explicar de una manera un poco, bastante no, pero un poco simplista lo que es la fluidoterapia, porque es una parte bastante interesante, pero sí que puede parecer algo compleja para algunos. Yo lo que he intentado es poner un poco la teoría, explicar cada punto que se lleva a cabo, ¿no? Para desarrollar la fluidoterapia, principalmente la fluidoterapia en el ámbito, bueno, de la doctrina espírita, y intentarla explicarla la parte práctica, ¿de acuerdo? Voy a intentarlo hacerlo de la manera más sencilla posible, que es un poco la idea de esta mini charla. Y si alguien tiene alguna duda, aunque bueno, nosotros estamos aquí en directo los lunes, pero si alguien tiene alguna duda también siempre puede escribir, ¿no? A través de nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp, si tenéis alguna duda más específica, y bueno, intentaremos contestar entre los voluntarios que están ahí pendientes de las redes sociales y de WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre estamos abiertos si alguien tiene alguna duda para poder clarificarla. Pues muy bien. Vamos a empezar con una frase de Hipócrates, que ya explicaré quién es este señor majo, súper majo. Él decía que la salud es el estado en el cual un individuo está en armonía consigo mismo y con el entorno. Ella dejaba claro, en 460 antes de Cristo, ella veía que la salud era mucho más que estar enfermo, ¿no? La enfermedad del cuerpo físico. Iba mucho más allá de tener la enfermedad y que esta, ¿no? Se plasmara en el cuerpo. No era solo una causa específica, ¿no? Por un virus o una bacteria o algo que se desarrolló por algún mal funcionamiento. Iba mucho más allá porque él hablaba del tema de tener armonía consigo mismo, que eso nos puede dar salud o por lo menos mejorar, ¿no? Nuestro sistema autoinmune, y también esta armonía con el entorno, saber qué es lo que hay en nuestro entorno, cuando respetamos también, ¿no? El entorno donde vivimos, la naturaleza principalmente, o qué es lo que comemos en cada momento, ¿no? de nuestra vida, qué es lo que nuestro cuerpo necesita ahora mismo, ¿no? Para vivir. Entonces, la salud es va mucho más allá de hablar simplemente de enfermedad o hablar de cura. Así que la imposición de manos es una práctica antigua conocida en rituales primitivos y fue utilizado por aborígenes en antiguo Egipto, la mitología griega. Se usa también en las bendiciones católicas. Sabemos que no es ninguna novedad, tampoco se ha inventado el espiritismo, el acto de imponer las manos, ¿no? La fluidoterapia, una de ellas es esta imposición de manos, que es esta transmisión, ¿no? Esta transfusión de energía hacia otro, aunque es un acto simplemente reflejo de las manos. Sabemos que no existe ninguna necesidad en realidad de hacer, ¿no? el gesto, pero para nuestro cerebro ayuda a quien está donando centrarse y a quien recibe también centrarse. Pero en realidad la imposición de manos es más bien este acto de me pongo, ¿no? A disposición de ti, y el otro dice, pues mira, me entrego a ti. Pero bueno, no es algo que fue inventado por el espiritismo. Simplemente el espiritismo, como ya hemos hablado en la mini charla anterior, lo que hace es dar una visión más amplia y quizás un poco más abierta respecto a qué es este tipo de donación fluídica. Como hablábamos de Hipócrates de Cos, es considerado padre de la medicina. Él rechazaba
todas las supersticiones, leyendas y creencias populares como las causantes de las enfermedades y argumentaba que no eran castigos de los dioses, pero sí consecuencias de factores ambientales, hábitos de vida, de dieta. Esa terapia, ¿no?, hipocrática se concentraba en restaurar este equilibrio, esta armonía entre todo, ¿no?, la mente, cuerpo y alma. Imagina, en 460 antes de Cristo ya tener esta visión ya era un adelanto bastante importante para poder entender todo lo que tenemos hoy en la propia ciencia, ¿no?, y principalmente en la medicina. Y nos hace también reflexionar respecto a otras maneras de prevenir enfermedades, y por eso que hoy hablaremos de la fluidoterapia. Bueno, conocemos, ¿no?, nuestro terapeuta por excelencia, que fue Jesús. Ese fue un ejemplo, ¿no?, más perfecto, y que ninguna ciencia hasta el momento pudo rechazar las curas que él realizó. Y es lo que comentábamos antes, él no curaba exactamente con las manos, pero sí con su fuerza, de ese pensamiento y de ese desarrollo moral espiritual que tenía. Y ponía, ¿no?, de su parte esa donación, él sabía captar esta energía, sabía transformarla, ¿no?, en este amor y en esta, vamos a hablar de energía, ¿no?, de energía restauradora para buscar este reequilibrio ayudando a los demás. Es un ejemplo que dejamos aquí como tantos otros, pero bueno, tenemos a Jesús como nuestro guía, como un ejemplo, ¿no?, de lo que nosotros todos podemos hacer y llegar a ser, que es nuestro principal objetivo en esta vida. Así que, ¿qué es la fluidoterapia? Para la medicina, es el tratamiento para reponer la pérdida de fluidos esenciales del cuerpo físico, como el agua, sal, azúcar. Para el espiritismo, es un tratamiento que también es para reponer la pérdida de fluidos, pero de esos fluidos biopsicoenergéticos. Vamos a dejar aquí un poco de teoría para entender un poco todo lo que vamos a hablar un poco más hacia el final. Volvemos otra vez a hablar del fluido cósmico universal, que venimos hablando ya en las 3 charlas, que es esta materia elemental primitiva, de la cual se deriva todas las demás formas de energía y materia. Rellena todo el espacio del universo, todo este espacio que quizás creemos que está vacío, sabemos que está totalmente relleno por esta energía, y donde todos los fluidos, principalmente del pensamiento, puedan llegar a su puerto. Y está presente en toda la naturaleza. Ahora vamos a añadir otros 3 elementos muy importantes. Después, el fluido cósmico universal es esta materia de donde se origina todos esos 3 elementos que vamos a hablar ahora. Entonces, fluido cósmico universal, y tenemos 3 elementos: la materia, el fluido vital y el principio inteligente. Hablemos de la materia. Generalmente, se define la materia como lo que tiene extensión, lo que impresiona nuestros sentidos y es impenetrable. Es decir, todo aquello que ocupa un sitio en el espacio se puede tocar, se puede sentir, se puede medir. Sin embargo, la materia existe estados que no son desconocidos para nosotros, y puede ser, por ejemplo, tan etérea o sutil que ninguna impresión produzca en nuestros sentidos. Ya conocemos muchos elementos, ¿no?, de la propia tabla química, de elementos que nosotros no podemos ahora mismo, a través de nuestros ojos, sin la ayuda de algún tipo de aparato, poder verlas o sentirlas. Así que imaginar nosotros que lo que ya tenemos ahora en la tabla periódica, lo que yo estudié cuando era niña y lo que hay ahora, ya hay muchísimo más elementos, y aún los que están por descubrir, que aún no hemos podido tener esta sutileza, ¿no?, o encontrar un mecanismo de poder detectarlas. Entonces, materia no es solo lo que podemos tocar y ver, materia es todo lo que puede formar un tipo de vida, sea la que podemos detectar o sea la que no podemos detectar de momento. Con la muerte de este ser orgánico, hablando de la materia más, ¿no?, inerte, ella se descompone y toma una nueva forma. Sus elementos sufren combinaciones y forman nuevos seres. Entonces, teniendo en cuenta tanto la materia, la que conocemos ahora mismo, lo que, bueno, nuestro cuerpo físico, todo lo que tocamos, ¿no?, todos los muebles, todo lo que podemos ver, pero también vamos a entender un poco más allá que hay una materia que quizás de momento no la tenemos tan conocida, pero es materia.
Tenemos el principio vital, que es común a todos los seres vivos, desde las plantas hasta el hombre, aunque se encuentre modificado según las especies. El principio vital es lo que anima el cuerpo de los hombres, animales y plantas, una especie de fuerza motriz de los cuerpos orgánicos. La cantidad de fluido vital no es un factor absoluto para todos los seres orgánicos, varía según las especies y no es un factor constante, bien sea en el mismo individuo o individuos de la misma especie. Resumiendo, cada uno de nosotros, cuando reencarnamos, y digo nosotros, cualquier de la naturaleza, hombres, animales, plantas, tenemos una carga, ¿no? Las pilas cargadas con una cierta cantidad de fluido vital, que es para que nos anime en esta experiencia ahora encarnados, para cumplir nuestros objetivos de esta vida ahora que tenemos encarnados. Tiene su origen en el fluido cósmico universal y es el lazo entre el espíritu y la materia, y en el caso, ¿no?, del hombre, del ser humano. Cuando se muere este ser orgánico, el principio vital vuelve su fuente al fluido cósmico universal. Es una energía anímica para el cuerpo orgánico, que al momento que ya hemos cumplido, ¿no?, y ahora mismo este cuerpo físico orgánico descansa, esta energía, al igual que nuestro cuerpo vuelve a la tierra, ¿no?, para poder abonar la tierra, de alguna manera nuestra energía, este principio vital también vuelve a su fuente, que es el fluido cósmico universal, para transformarse en lo que sea, en otra vida, en otra materia. Y tenemos el principio inteligente, que los espíritus son individualizaciones, como los cuerpos son individualizaciones del principio material. No es fácil analizar el espíritu con el lenguaje humano, pero sabemos que la inteligencia es uno de los atributos del principio inteligente. Esta facultad, a través del pensamiento, da la voluntad de actuar, la conciencia de su existencia y de la individualidad, así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y atender a sus necesidades. El principio inteligente sobrevive a la muerte orgánica de la materia y reencarna en una escala ascendiente de progreso con el fin de alcanzar el perfeccionamiento moral e intelectual. Sabemos que el principio inteligente está, ¿no?, también no solo en el ser humano, pero sí que individualizado, teniendo conciencia de su existencia, de su individualidad, y que tenga voluntad de actuar para poder seguir evolucionando, es individualizado. Él sufre esta evolución a lo largo que pasa por todos los escalones, ¿no?, de la evolución, hasta llegar al hombre, y es cuando se individualiza. Bueno, teniendo claro estos tres elementos que son, ¿no?, derivados del fluido cósmico universal, y que nosotros tenemos todos ellos ahora mismo porque estamos encarnados, ¿de acuerdo? Tenemos la materia, que es nuestro cuerpo físico, tenemos el fluido vital, que es nuestra batería, que no sabemos la durabilidad, pero sabemos que tenemos esta batería, que es la que nos va a animar ahora, y tenemos el principio inteligente, ¿no?, que es el espíritu, que es esta individualización que va a pasar de encarnación a encarnación, en estos momentos de encarnar, desencarnar, vivir en la vida espiritual, volver a encarnar para seguir aprendiendo en la carne, hasta llegar a su evolución necesaria. Cuando hablamos de nuestros cuerpos como seres humanos, tenemos aquí, hay muchos cuerpos y aquí hay mucha biografía respecto al tema, pero vamos a atentarnos a 4 de ellos que son importantes para entender la fluidoterapia. Primero es el espíritu, que es el principio inteligente individualizado. El dibujito aquí es para simplificarlo, y no sabemos si nuestro espíritu es una luz, no lo conocemos muy bien la definición de qué es el espíritu en realidad. Pero lo hemos aquí dibujado como si fuera esta bolita de luz. Tenemos un cuerpo perispiritual, que es el cuerpo espiritual, que es donde están los centros de fuerzas. Para algunos quizás sea más fácil entender, bueno, según hinduismo, ¿no?, que son los chakras. Esos están en el cuerpo espiritual. Es decir, el espíritu siempre necesitará tener un cuerpo para poder enseñarse, para poder seguir viviendo esta experiencia. Así que cuando desencarnamos, seguimos teniendo un cuerpo, y este cuerpo es el cuerpo perispiritual, que está hecho de una materia muy sutil, que de momento aún no conocemos de qué está hecho, qué elementos está hecho. Tenemos el doble etérico, que es un cuerpo
intermedio, que es como un halo vital, es un filtro conversor de la energía del cuerpo espiritual para convertir esa energía espiritual hacia el cuerpo físico, y dentro del cuerpo físico, que es donde está nuestro fluido vital, están principalmente integrados toda esa energía de vida en los plexos del sistema nervioso autónomo. Y hablando de esos plexos, para entender cómo pasa la energía, ¿no? De esa energía que está en el fluido cósmico universal, o por qué recibimos esta fluidoterapia de una persona, cómo funciona, ¿no? este mecanismo. Los plexos, que están en nuestro cuerpo físico, regulan las funciones vitales y fundamentales, y en su gran parte son inconscientes a nosotros. Es decir, no tenemos conciencia. Por ejemplo, ahora estoy hablando, no tengo conciencia de estar respirando, que mi corazón está, ¿no? latiendo, está regulando todo la circulación sanguínea, mi cerebro está haciendo otras actividades que no sea solo ahora estar atenta, ¿no? Con lo que estoy hablando. La mayoría de ellas son independientes de mi conciencia. Esos plexos están íntimamente ligados al doble etérico, como habíamos comentado, que es este filtro conversor, y a los centros de fuerza del perispíritu, que están en el cuerpo espiritual. Dejamos aquí este momento y hacemos un pequeño paréntesis para entender qué es el magnetismo. El magnetismo animal, que fue estudiado por el doctor alemán Franz Anton Mesmer, es un proceso por el cual el hombre emite energía sobre otro hombre o sobre otros cuerpos animados o inanimados. Mesmer ya estudiaba este magnetismo desde un punto de vista científico. Y para entender qué decía, ¿no? La energía, que es esa capacidad que los cuerpos tienen de generar cualquier tipo de acción, sea eléctrica, calorífica o mecánica. Entonces, teniendo en cuenta que el magnetismo existe, el magnetismo animal existe, ya es un hecho comprobado de que hay esta emisión de energía entre nuestros cuerpos. Podemos entender entonces que el pase espírita es una transfusión de fluidos magnetizados y espirituales para la reorganización y rearmonización de los centros de fuerzas que están en el perispíritu, que serán filtrados por el doble etérico y absorbidos por el cuerpo físico a través de sus plexos que alteran el campo celular. Entonces, el pase espírita es mi buena voluntad de donar mis energías, tanto mi fluido vital como con la ayuda de los guías espirituales, en el caso de una casa espírita, esos fluidos también energéticos, que pasan de mi perispíritu, dono, ¿no? A través de este pensamiento hacia la otra persona. ¿Qué es lo que recibe? Su cuerpo recibe a través de su perispíritu también, que transmite todas esas vibraciones en sus centros de fuerzas. El doble etérico hace la transformación de esta energía que viene del fluido que yo estoy donando para pasarlo a este magnetismo más animal a través de los plexos de nuestro cuerpo, y ahí redistribuirlo a todo el cuerpo, reequilibrándolo, rearmonizándolo. Eso cuando hablamos de la fluidoterapia, cuando hablamos de pase espírita. Pero también la fluidoterapia espiritista, como también ya hemos comentado cuando hacemos el evangelio, ¿no? Que dejamos el vasito de agua o tenemos la botellita de agua, o cuando vamos a un centro espírita y recibimos, ¿no? Esa donación fluídica a través ahí de los pases espíritas, que son esos pases mixtos, que tienen energía de los dos lados, es decir, fluido vital del pasista, de la persona que está donando estos fluidos, estas buenas intenciones, además de las buenas intenciones del mundo espiritual, que se unen, ¿no? Para que nosotros podamos absorberlos. Pero el agua también, como sabemos que tiene una característica conductora y que absorbe fluidos de una manera fácil, también recibe este mismo método de magnetización cuando estamos ahí. Entonces, tener el agua cerca cuando estamos con buenos pensamientos, cuando estamos en un centro espírita, que también recibe una energía más fluídica, de buenas vibraciones, de buenos, ¿no? sentimientos, cuando la bebemos, ayuda también a restaurar, a recibir a través de ella toda esta energía también que se dona. Es un tipo de medio de donación de fluidos. Entonces, nuestro pensamiento y el agua, característica, la fluidoterapia espírita por excelencia. Nosotros utilizamos estos dos tipos de herramientas para esta transfusión de amor. Y acabando, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ciencia?
La ciencia todavía no ha podido probar la eficacia de los tratamientos considerados como alternativos, como puede ser la fluidoterapia, pero tampoco pudo desmentirla. La propia Organización Mundial de la Salud ya acepta la imposición de manos como un tipo de terapia. Aunque podemos creer que su efecto es solo psicológico, no deberíamos preocuparnos con el cómo o el por qué. Simplemente podemos observar y experimentar sus efectos. Es lo que comentábamos de la ciencia de experimentación. Hasta que no podemos tener las pruebas como la ciencia las requiere, según la metodología que ahora mismo tenemos por excelencia para poder comprobar los hechos, podemos seguir comprobándolos a través de sus efectos. Cabe, y nunca es demasiado recordar, que no hablamos de cura. La fluidoterapia espírita principalmente no sustituye en ningún caso a los tratamientos tradicionales, sino que es una forma complementaria de establecer armonía psicosomática y facilitar la acción medicamentosa. No se propone ninguna cura, solo simplemente es un auxilio para este reequilibrio energético integral del ser. Y en el caso de que algunas veces las pruebas que estamos pasando no se puede reequilibrar o rearmonizar el cuerpo físico, porque son algunas enfermedades que nos vienen como prueba, ¿no? Algunas enfermedades crónicas vienen como prueba, quizás no pueda auxiliar, ¿no? En esta total armonía, pero sí que es verdad que solo el hecho de que puedas generar fuerza para que podamos afrontar, ¿no? Esta enfermedad, que podemos recibir este poquito de energía más, este fluido un poquito más, que nos dé un poco más de empuje para seguir, ¿no? En esos resgates, en esas pruebas de esta encarnación, nunca puede ser demasiado, ¿no? Recibir amor, recibir este cariño, siempre nos traerá fuerza. Y al final, sabemos que esta armonía psicosomática depende también de nuestras actitudes hacia las donaciones, ¿no? Siempre decimos que quien lo cree, lo tiene. Y al final, sea porque sea, si la cura viene o no viene, si se reequilibra o no se reequilibra, no es importante. Importante es que tengamos la fuerza para seguir adelante, que podamos experimentar esta experiencia de amor y que muchos de nosotros alguna vez hemos experimentado, ¿no? Hormigueos en las manos, la cabeza caliente, o que viene a veces hasta pensamientos tan sublimes, o que salimos de una sala, ¿no? de la sala de paz espírita casi que fluctuando, ¿no? Es que esas son las sensaciones que tenemos que estar y aprovechar estos momentos para llevar con nosotros esa experiencia, guardarlo con mucho cariño, ¿no? Este fluido que nos han donado para poder afrontar, ¿no? Nuestro día a día. Kardec, en Obras Póstumas, que sabemos que, bueno, Obras Póstumas fue publicado por su mujer, porque ya había desencarnado, pero eran sus escritos que no fueron publicados mientras estaba encarnado. Hay un punto bastante interesante en y una parte, ¿no? Que habla sobre la medicina y la ciencia. Y pone que, dado que, uy, que ahora, espera que no, perdonar que no puedo leer, porque no se me va la pantallita de Zoom. Bueno, resumidamente, él hablaba de que cuando la ciencia, ¿no? Tome en cuenta la influencia del elemento espiritual en la economía del cuerpo, habrá dado un gran paso y se abrirá horizontes completamente nuevos para ellas. Las causas de muchas enfermedades serán entonces explicadas y se hallarán poderosos recursos para combatirlas. Es decir, al momento que entendamos el perispíritu, nuestro cuerpo espiritual, que es este que está animando nuestro cuerpo físico, nosotros somos el espejo de nuestro perispíritu, nuestro cuerpo físico es el espejo de nuestro perispíritu, nuestro cuerpo espiritual, y que está con esta voluntad de nuestro principio inteligente individualizado, espíritu. Cuando entendamos todos esos fenómenos psicológicos, todos los fenómenos fisiológicos y patológicos de nuestro perispíritu que plasma nuestro cuerpo físico, entenderemos cómo evitar muchas enfermedades, y muchas enfermedades que ya conocemos seguramente podrán curarse de manera mucho más fácil y rápida. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana con nuestro kit espírita.